Cuando hablamos de fondos administrados, yo siempre le hago mención a los clientes porque efectivamente son opciones que tienen los clientes sobre la mesa, que tienen que entender cuál es la diferencia entre un fondo administrado y una póliza de riesgo. De las solicitudes que recibimos con alguna frecuencia, puedes recibir las dos modalidades, tanto tener un fondo administrado en bolívares como un fondo administrado en dólares. Empiezas a ver indicios de que va a haber nuevas líneas de negocio, que van a haber nuevas empresas en el país, y siempre que exista una empresa, una organización colectiva, va a necesitar respaldar a sus empleados. Los fondos administrados efectivamente es una modalidad que tienen las empresas, los entes oficiales, cualquier organización que agrupe una cantidad de colaboradores empleados para respaldar los programas de salud principalmente, ¿ok? Es una opción que existe para poder amparar a tus empleados o colaboradores desde el punto de vista de la cobertura de HCM. Es así, es una opción. Cuando hablamos de fondos administrados, yo siempre le hago mención a los clientes porque efectivamente son opciones que tienen los clientes sobre la mesa, que tienen que entender cuál es la diferencia entre un fondo administrado y una póliza de riesgo. Nada es bueno o malo, para cada necesidad existe una opción, ¿ok? Pero lo más importante de entender es que en el fondo administrado el cliente está asumiendo el riesgo. Es decir, las compañías aseguradoras, nosotros asumimos el riesgo de lo que pueda pasar. Cuando un cliente selecciona una opción de fondo administrado, es porque, evaluó las diferentes opciones que tiene, pero decidió asumir el riesgo de que pase o no pase el evento de salud que se tiene que respaldar. Eso es muy importante de entenderlo. ¿Por qué? Porque la estimación de siniestros esperados es la misma, o sea, es la misma población, es la misma distribución por rango de edad, es la misma morbilidad, es la misma historia del colectivo, ¿verdad? Entonces, los siniestros que tú esperas cuando haces un cálculo actuarial para poder tener una estimación de siniestros es la misma. Lo que va a cambiar es la modalidad de cobertura de ese programa. Ahí están, usualmente todo el mercado asegurador ofrece la opción, tanto las compañías aseguradoras, los corretajes de seguros pueden hacer intermediación en un fondo, y las administradoras de riesgo son las que naturalmente manejan los fondos administrados. Pero yo estoy casi segura que en general en cualquier compañía de seguros es una opción que se puede manejar. Seguros Altamira lo tiene para sus clientes. Seguros Altamira, en su tradición, que ya, este año cumplimos 30 años, ha tenido clientes bajo esa modalidad de todo tipo, oficiales, de carteras oficiales o carteras privadas, colectivos más pequeños, colectivos más grandes. Siempre es una opción que está sobre la mesa porque, efectivamente tiene un perfil económico distinto y hay clientes que lo evalúan y hay clientes que tienen tradición de fondo administrado. De las solicitudes que recibimos con alguna frecuencia, puedes recibir las dos modalidades, tanto tener un fondo administrado en bolívares como un fondo administrado en dólares. ¿Qué pasa? Que recuerden que nuestra economía todavía no está estable desde el punto de vista inflacionario. Si bien es cierto, estábamos saliendo del ciclo hiperinflacionario, el ciclo como que no está en su meseta, ¿ok? Entonces, si tú te decides por un fondo administrado en dólares, tus aportes tienen que estar calculados en dólares y la cobertura va a ser en dólares. Si te decides un fondo administrado en bolívares, tu cobertura tiene que ser en bolívares y el aporte tiene que ser en bolívares, porque si no, vas a tener que estar indexando coberturas y tienes que mantener el control del fondo en la moneda en que tú estás dando la cobertura, porque tendrías que luego determinar factores de indexación para mantener actualizada la cobertura si te fuiste a bolívares y tienes el fondo en dólares. Entonces, lo correcto en la definición es que si tu programa está en bolívares, tus aportes están en bolívares, tu fondo debe ser en bolívares. Si tu programa está en dólares, los aportes van a ser en dólares y el fondo, la apertura va a ser en dólares, ¿ok? Pero las dos modalidades, como es una administración, están sobre la mesa. Va a depender mucho de cómo maneja el cliente su operación y cómo maneja sus ingresos y su presupuesto. El fondo administrado siempre es una opción, ¿ok? Que está sobre la mesa para los colectivos. Cuando hablamos del fondo administrado, para que el cliente entienda la diferencia, lo más importante es entender que
tú no puedes ir a comprar una póliza de individual bajo la modalidad administrado, porque eso significaría que tú tienes que hacer frente a la cobertura 100%, ¿ok? Entonces siempre es una opción. En la medida que el cliente conozca cómo es su programa, cómo es su población y conozca el contrato que se está firmando para la administración del fondo, es una opción que puede manejar. ¿Qué pasa? Si la economía empieza a tener otra vez indicios de inflaciones o hiperinflación, mantener al día el fondo no es tan fácil, porque aquí no estamos cediendo el riesgo. Lo que la economía se dispare lo vas a absorber en el fondo. Es decir, si un siniestro promedio está en $1000, por decir algo, y nosotros estamos en un ciclo inflacionario, si ese siniestro promedio se mueve a 1200 o 1500, tú lo vas a absorber en el fondo. Si no lo calculaste desde el principio, ese gap lo tiene que asumir el cliente, ¿sí? En cambio, en la póliza riesgo no. En la póliza riesgo, si ese gap existe, tú ya pagaste tu prima y ya cediste el riesgo. Bueno, yo diría que en la medida que la economía se abre, poco a poco, porque bueno, evidentemente no el ritmo que traíamos, pero empiezas a ver indicios de que va a haber nuevas líneas de negocio, que van a haber nuevas empresas en el país, y siempre que exista una empresa, una organización colectiva, va a necesitar respaldar a sus empleados. Y el primer beneficio después del salario que se evalúa en una contratación es el programa de salud. Entonces, nosotros estamos viendo una mejor perspectiva, efectivamente es así, pero siempre con mucha prudencia, ¿ok? Seguros Altamira siempre se ha caracterizado por ser una empresa muy tradicional, ¿ok? Y no hemos cambiado eso, porque al final nuestra responsabilidad es respaldar el riesgo que el cliente nos está cediendo. Entonces, dentro de ese marco, sí, por supuesto, vemos una mejor perspectiva, ya tú empiezas a ver unas líneas de negocios que antes no estaban y te empiezan a llegar para empezar a programar el 2023. Yo lo resumiría así, hay una mejor perspectiva, pero siempre con mucha prudencia y midiendo el día a día. O sea, el control del indicador, la siniestralidad, el siniestro promedio, cómo está la inflación del sector, son vitales para que tú puedas mantener una compañía que respalde correctamente un programa de salud. Mira, en Seguros Altamira lo hacemos a partir de 100 titulares. ¿Por qué? Porque el riesgo tienes que diluirlo. Si tú tienes, por ejemplo, un fondo administrado para 10 asegurados, un grupo de 10 asegurados, el aporte de cada persona no va a ser suficiente para respaldar un siniestro que supere la cobertura de $10,000 o $20,000. ¿Me explico? Entonces, ojo, eso tiene que ver mucho con la política de cada compañía. Hay otras compañías, yo estoy segura que hay opciones en el mercado que permiten quizás unos programas para poder incorporar colectivos a colectivos más grandes y hacer fondos administrados bajo las figuras quizás de agrupados o algo así. Pero si lo ves solito, es muy difícil que una empresa con 10 empleados se vaya a tener un fondo administrado, porque un evento que se salga de la estimación lo vas a tener que hacer frente tú. Entonces, por eso digo, el perfil del cliente es importante.